¿Y si todo aquello que te molesta profundamente en los demás hablara más de ti que de ellos? ¿Y si la rabia que no entiendes, el juicio que aparece sin invitación, la incomodidad con ciertas personas o situaciones fueran pistas de algo más profundo, más íntimo, más tuyo? La mayoría pasa la vida huyendo de estas señales, intentando ser bueno, coherente, positivo, pero en esa huida hay un precio, y es alto, porque en el intento de ser quien crees que debes ser, te vas olvidando de quien realmente eres. Desde pequeños nos entrenan para mostrar solo una parte de nosotros. Aplauden cuando somos amables, obedientes, cuando encajamos. Nos premian por controlar las emociones feas, por no hacer escándalo, por sonreír aunque duela. Así, sin darnos cuenta, aprendemos a esconder, a empujar al fondo todo aquello que no es bien recibido. La rabia, el deseo, la tristeza, la envidia, el miedo, la necesidad. No se van, claro, se transforman en tensión, en reacciones automáticas, en palabras que no querías decir. Y todo eso, ese rincón olvidado y lleno de vida que has aprendido a negar, es lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra no es maldad, no es un monstruo dentro de ti que tienes que eliminar. Es más bien un archivo incompleto de lo que eres. Está compuesta por todos los aspectos que tu ego ha rechazado para sobrevivir, para ser querido, para sentir que pertenece. No solo contiene lo negativo, también incluye cualidades luminosas que asustan por su poder. Tu creatividad, tu sensualidad, tu autenticidad, tu capacidad de poner límites. La sombra no es oscuridad por naturaleza, es oscuridad por abandono. Imagina una gran casa. Tu conciencia habita la sala de estar, bien iluminada, decorada con esmero. Ahí están los aspectos que te gusta mostrar, tal vez tu generosidad, tu inteligencia, tu buen humor. Pero en el sótano, cerrado con llave, están todas las emociones que te dijeron que no eran bienvenidas. Algunas están en silencio, otras golpean la puerta desde dentro, pidiendo salir. No puedes verlas, pero su presencia se filtra en el aire. A veces, sin darte cuenta, suben por las escaleras en momentos inesperados, una discusión que se te va de las manos, una envidia que no admites, un deseo inexplicable de sabotear algo que te importa. Esos momentos no son fallas, son la sombra intentando comunicarse. Cuando Jung hablaba de la sombra, no lo hacía como una metáfora poética, la veía como una realidad psíquica activa. Según él, todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Lo que rechazas de ti termina atrayendo experiencias que te lo devuelven, como un espejo, no por crueldad, sino por oportunidad. La sombra proyecta, es decir, lanza hacia afuera lo que no puedes ver dentro, y lo hace con precisión quirúrgica. Esa persona que no soportas porque es demasiado arrogante, ¿qué parte de ti teme brillar? Esa otra que siempre quiere llamar la atención. ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso de ser visto? Hay algo profundamente liberador en reconocer que tus juicios no son verdades absolutas, sino mapas emocionales. La proyección es uno de los mecanismos más comunes del inconsciente. Sirve para protegerte, para mantener la ilusión de control, pero también te limita, porque mientras creas que el problema está afuera, jamás mirarás adentro, y lo que no miras te controla. Jung no fue el único que habló de la sombra, pero sí fue uno de los primeros en darle un lugar sagrado dentro del proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica. Para él, integrar la sombra era una de las tareas más importantes del ser humano. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien real. Dejar de vivir una vida prestada para recuperar la autenticidad que se quedó atrapada en las esquinas ocultas del alma. La sombra comienza a formarse desde la infancia. No necesitas haber vivido grandes traumas para desarrollarla.
Basta con haber sido humano en una cultura que premia ciertas emociones y castiga otras. Quizás creciste en una familia donde la vulnerabilidad era signo de debilidad, o donde la rabia era vista como peligrosa. Tal vez aprendiste a ser el niño bueno o la chica responsable, porque eso te garantizaba afecto. Entonces dejaste de lado tu rebeldía, tu espontaneidad, tu caos. Todo eso no desaparece, se guarda, y un día lo ves reflejado en otros. Es importante entender que la sombra no es estática, evoluciona contigo, se transforma a medida que creces, cambian tus roles, tus contextos, tus valores. Hay sombras individuales, pero también hay sombras colectivas, prejuicios, exclusiones, odios heredados que no cuestionamos. Integrar la sombra, entonces, no solo es un acto personal, es un acto político, espiritual, transformador. Quizás ahora te preguntas cómo saber qué forma tiene mi sombra, dónde vive, cómo la reconozco. Una de las pistas más claras es observar tus reacciones emocionales desproporcionadas. Esa furia que aparece cuando alguien se equivoca, esa ansiedad que se activa cuando no tienes el control, esa tristeza que no logras explicar, o los patrones que se repiten una y otra vez en tus relaciones. La sombra deja huellas. Solo hay que afinar la mirada. Hay quienes creen que trabajar con la sombra es un camino doloroso, y sí, a veces lo es, pero no porque la sombra sea mala, sino porque está herida. Y como todo lo herido, necesita tiempo, escucha, presencia. No se trata de cavar sin rumbo, sino de sostener la linterna con ternura, de decir, te veo, aunque me incomodes, te reconozco como parte de mí. Eso ya es un comienzo. En mi propio camino, recuerdo haberme resistido a mirar mi sombra. Me consideraba una persona espiritual, pacífica, compasiva, y sin embargo, había momentos donde estallaba en ira, o me invadía una crítica feroz hacia otros. Me decía a mí mismo que era por su energía, que no vibraban conmigo. Pero un día, alguien me dijo, todo lo que juzgas lo haces desde una parte que no te has permitido habitar. Esa frase me hizo temblar, y también me liberó, porque me permitió empezar a preguntar en vez de reaccionar, a mirar mi incomodidad como un maestro, no como un enemigo. Integrar la sombra es como invitar a tomar té a ese vecino ruidoso que siempre has evitado. Al principio puede ser incómodo, no sabes qué decir ni cómo actuar, pero con el tiempo descubres que debajo de su ruido hay historias, heridas, talentos que no imaginabas. A veces, ese vecino incluso tiene las llaves de habitaciones internas que habías cerrado por miedo. Y esto es quizás lo más hermoso del trabajo con la sombra. Lo que comienza como una confrontación termina siendo una reconciliación, no con los demás, sino contigo, con lo que eres más allá de las máscaras, con lo que sientes, sin censura, con lo que deseas, sin culpa. Al integrar la sombra, no te vuelves más oscuro, te vuelves más completo, más libre. Dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la conciencia, no porque todo esté resuelto, sino porque has dejado de negar tu humanidad. Antes de cerrar esta parte, quiero invitarte a un pequeño ejercicio. No es complejo, pero sí poderoso. Toma un momento para ti, sin distracciones. Respira profundo y luego escribe en tu cuaderno, ¿qué comportamientos en los demás me resultan insoportables? ¿Qué emociones me da vergüenza sentir o mostrar? ¿Cuándo fue la última vez que sentí una emoción inadecuada? ¿Qué hice con ella? ¿Quién sería yo si no tuviera que agradar, controlar, justificarme? No busques respuestas perfectas, solo escribe. Deja que las palabras salgan como salgan. Tal vez no entiendas todo de inmediato, pero estarás abriendo la puerta, y eso ya es un acto de amor. Porque en el fondo, integrar la sombra no es una batalla, es un acto de compasión.
es dejar de esconder las partes que guardaste en el sótano de tu conciencia y darles la mano, no para que te dominen, sino para que te enseñen. Es elegir vivir con todas tus voces, no solo con las que suenan bonito. Y una vez que reconoces tu sombra, la gran pregunta es, ¿cómo evitar que dirija tu vida desde las sombras? ¿Cómo saber si aún sigue manejando tus emociones, tus decisiones, tu energía? En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en las señales más comunes de cuando la sombra, sin darnos cuenta, está al mando. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país nos estás viendo o escuchando? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta sentir que estamos construyendo este espacio juntos, desde distintas partes del mundo, pero con una misma intención, conocernos más profundamente. Y dime también, ¿alguna vez sentiste que algo dentro de ti sabotea tu felicidad? Hay una frase que me resuena mucho en estos procesos. A veces quien más te impide avanzar no es tu enemigo, es tu sombra hablando con tu voz. Si este viaje hacia el interior resuena contigo, suscríbete para seguir explorando juntos. Esto apenas comienza. Vamos a sumergirnos. Has comenzado a sospechar que hay algo más detrás de tus reacciones. Has abierto la puerta al sótano y sentido el aire frío de lo no dicho, de lo olvidado. Pero ahora surge una nueva inquietud. ¿Cómo saber si esa sombra no solo está ahí, sino que está dirigiendo tu vida desde la oscuridad? Cuando la sombra no ha sido vista, reconocida o integrada, actúa como un guionista secreto. Te hace decir cosas que luego lamentas, entrar en relaciones que se repiten con diferentes rostros, tomar decisiones desde el miedo y no desde la verdad. No es necesario que creas en el inconsciente para comprobarlo. Basta con mirar tu vida con honestidad. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué emociones te controlan aunque intentes esconderlas? Una de las formas más evidentes de detectar la influencia de la sombra es observar los patrones tóxicos que se repiten como si fueran parte de una obra ya escrita. Siempre acabas en relaciones donde te sientes invisible. Siempre te cuesta poner límites. Siempre terminas sobrecargado. Siempre te sientes menos. Siempre. Es esa palabra la que debe llamarte la atención. Porque la sombra no opera con sutileza, opera con insistencia. Piensa por un momento en las emociones que más te visitan. No las que muestras, sino las que sientes cuando nadie te ve. Ira, vergüenza, culpa, envidia, tristeza que parece no tener fondo. Esas emociones que te incomodan no son defectos personales, son mensajes. No te están diciendo, eres malo, eres débil, o estás roto. Te están diciendo, aquí hay algo que no ha sido escuchado. La sombra se manifiesta en la forma en que huyes. ¿Qué haces cuando algo te duele? ¿Te haces el fuerte? ¿Lo racionalizas todo? ¿Lo proyectas en alguien más? ¿Te castigas? Cada una de esas estrategias tiene una raíz protectora, pero también, si no la cuestionas, te mantiene prisionero de un yo que no eres del todo. Otra señal clara de que la sombra controla tu energía es la forma en que experimentas tus relaciones. Cuando no hemos integrado ciertos aspectos de nosotros, los buscamos, sin darnos cuenta, en otros. Así, el abandono que sufriste en la infancia se convierte en una atracción inconsciente por personas que no están disponibles emocionalmente. La rabia que nunca expresaste se manifiesta en parejas que explotan por ti. Tu necesidad de control se traduce en amistades que se sienten asfixiantes. Y lo más curioso, una parte de ti cree que eso es amor, porque se parece al amor que conociste cuando eras más vulnerable. Y sí, la sombra también habla a través de tu lenguaje corporal. Esa tensión en el pecho cada vez que te piden algo y no sabes cómo decir no. Esa rigidez en la mandíbula cuando te callas una verdad. Ese cansancio profundo al final del día, que no viene del cuerpo, sino del alma, de llevar puesta una máscara todo el tiempo. El cuerpo no miente, y muchas veces es él quien primero te avisa que la sombra está al mando. La sombra también se disfraza de roles.
el rol del salvador, que necesita sentirse necesitado para tener valor, el rol del perfeccionista, que busca controlar lo incontrolable porque no sabe cómo evitar el error, el rol de la víctima, que repite todo me pasa a mí, para no enfrentar su poder personal. Todos esos roles son formas en que la sombra intenta proteger tu herida original, pero lo hace a costa de tu autenticidad. Y es que lo más peligroso de una sombra no vista no es que te convierta en alguien malo, es que te convierte en alguien ausente, en alguien que vive en piloto automático, que responde desde viejas heridas, que no sabe por qué actúa como actúa. Y vivir así es agotador, porque sientes que estás nadando contra una corriente que tú mismo estás generando. Hay una diferencia importante entre emoción e impulso. La emoción es información, el impulso es reacción. Cuando la sombra está al mando, no te da tiempo a sentir la emoción. Reacciona por ti, como un software antiguo que se activa con solo presionar un botón. Por eso, uno de los pasos más valientes en este camino es detenerte, observar, sin juicio, como quien se asoma a una ventana por primera vez y dice, «Ah, con razón». Yo recuerdo una etapa de mi vida donde todo parecía funcionar. Tenía una relación estable, trabajo, salud, amistades, pero dentro de mí había una sensación constante de vacío, como si algo estuviera desconectado. Me volví hiperproductivo, hiperpositivo, incluso hiperespiritual. Todo para no escuchar el silencio interno, hasta que una noche, sin razón aparente, me quebré. Lloré como no lloraba desde la infancia. Y ahí entendí, no era infeliz, era inauténtico. Estaba viviendo una versión aceptable de mí, pero no la verdadera. La sombra también se manifiesta en la necesidad constante de validación externa, en ese impulso casi adictivo de revisar si alguien respondió, si alguien comentó, si alguien te aprueba, porque cuando no has integrado tu propia valía, necesitas que otros te la reflejen, y eso te vuelve vulnerable al rechazo, a la crítica, a la indiferencia. Vives a merced de lo que piensen de ti, pero en el fondo no se trata de ellos, se trata de una parte de ti que aún no te has atrevido a amar. Y ojo, esto no significa que toda emoción intensa provenga de la sombra. A veces, sentir mucho es simplemente señal de que estás vivo. Lo importante es discernir desde dónde estás sintiendo, desde una herida que no has sanado o desde una verdad que aún no has expresado. Si todo esto te resuena, no estás solo. Muchos de nosotros hemos sido criados para negar la sombra, pero nadie puede escapar de ella y no deberíamos querer hacerlo, porque la sombra no es tu enemiga, es tu historia sin narrar, tu emoción no digerida, tu poder sin usar. La buena noticia es que todo esto puede cambiar, no de golpe, no con fórmulas mágicas, pero sí con presencia, con intención, con herramientas. Lo veremos en la próxima parte. Por ahora quiero invitarte a un ejercicio que puede ayudarte a detectar si la sombra está ocupando más espacio del que quisieras. Tómate 15 minutos, en silencio, sin interrupciones, y escribe: ¿qué patrones emocionales se repiten en mi vida aunque intento cambiarlos? ¿Qué tipo de personas o situaciones tiendo a atraer una y otra vez? ¿Qué me cuesta aceptar de mí? ¿Qué me esfuerzo demasiado en mostrar o demostrar? ¿A quién o qué culpo regularmente por lo que no funciona en mi vida? Luego de escribir, no busques conclusiones. Solo lee en voz alta lo que pusiste. Escucha tu propia voz, porque a veces la sombra solo necesita ser escuchada con honestidad para empezar a transformarse. Recuerda, lo que no se hace consciente se repite, pero una vez que lo ves, puedes elegir. Y eso en sí mismo ya es un acto de poder. En la próxima parte exploraremos cómo iniciar el proceso de integración. No se trata de vencer tu sombra, sino de aprender a caminar con ella como con una vieja amiga que por fin te atreves a mirar a los ojos. Hay un momento en todo este camino de autoconocimiento
donde te das cuenta de algo esencial. Ver tu sombra no es suficiente. Reconocer tus patrones no basta. Comprender tu herida no la sana. Lo que transforma es la relación que empiezas a construir con esas partes olvidadas, negadas, silenciadas. Y esa relación no nace sola, se cultiva. Es como reencontrarte con un niño interior que evitaste durante años. No basta con saludarlo, hay que quedarte con él, escucharlo, acompañarlo en su rabia, en su miedo, en su llanto, y sobre todo, no volver a abandonarlo. En esta parte del viaje entra en juego la práctica. Aquí ya no estamos hablando solo de teoría o de comprensión intelectual. Aquí hablamos de rituales íntimos, de momentos en los que, sin que nadie te vea, te sientas contigo y decides que ya no vas a seguir huyendo. No porque te guste lo que ves, sino porque lo amas lo suficiente como para dejar de rechazarlo. Una de las herramientas más poderosas para comenzar a integrar la sombra es el diario de emociones. No es lo mismo escribir lo que te pasó que escribir cómo eso te hizo sentir. El diario emocional no es una crónica de eventos, es un espejo emocional, un espacio seguro donde puedes nombrar lo innombrable sin miedo a ser juzgado, porque ahí solo estás tú contigo. Y la primera persona a la que tienes que aprender a no esconderle nada, eres tú. Puedes comenzar con una práctica simple, pero reveladora. Cada noche, antes de dormir, responde 3 preguntas. ¿Qué emoción me dominó hoy? ¿Qué parte de mí se sintió más presente en esa emoción? ¿Qué necesitaba esa parte que quizás no supe darle? No te preocupes si al principio las respuestas son confusas o escasas. No estás escribiendo para tener razón. Estás escribiendo para abrir la puerta. A veces, la sombra solo necesita saber que puede hablar sin ser castigada. Otra herramienta esencial es el diálogo interno consciente. Muchas personas viven con una voz crítica interior que las vigila, las juzga, las sabotea. Esa voz, muchas veces, es una extensión de figuras del pasado, un padre exigente, una madre emocionalmente ausente, un entorno que no supo contener, y sin darte cuenta, empiezas a hablarte como te hablaron, a tratarte como te trataron. Romper ese ciclo no significa pelear con tu voz interna, significa transformar esa relación. Puedes practicar el diálogo consciente cerrando los ojos y visualizando esa parte de ti que sufre, que se repite, que reacciona. Dale una forma, un rostro, una edad, y habla con ella, literalmente. Pregúntale qué necesita, qué quiere decirte, qué le dolió, y sobre todo, escúchala sin interrumpirla. Puede sonar extraño, pero lo extraño es no hacerlo. Lo extraño es pasar toda una vida conviviendo con partes tuyas que nunca dejaste hablar. Lo extraño es no saber por qué haces lo que haces, por qué amas como amas, por qué temes como temes. El arte también puede ser un puente hacia la integración, porque el arte no necesita explicación. El dibujo, la escritura libre, la danza, la música, todo eso permite que la sombra se exprese sin filtros. A veces, lo que no puedes decir con palabras puede salir en un trazo tembloroso o en un poema que ni tú entiendes del todo, y no hace falta entenderlo. Hace falta dejarlo salir. Un ejercicio simple pero transformador es este. Toma una hoja en blanco, respira profundo, y sin pensar, sin planear, dibuja tu sombra. No importa si no sabes dibujar, lo importante es que te dejes guiar por lo que sientas. Luego, escribe junto al dibujo una carta desde esa parte de ti hacia ti. ¿Qué te diría? ¿Qué te ha guardado todos estos años? Otra práctica poderosa es el trabajo con el cuerpo. El cuerpo es el contenedor de todas tus memorias, incluso las que tu mente olvidó. A través de técnicas como el movimiento libre, el contacto con la respiración, el yoga emocional o incluso simplemente sentarte en silencio y sentir dónde se tensa tu cuerpo cuando recuerdas algo difícil.
puedes comenzar a liberar esa energía que la sombra ha retenido. Prueba esto la próxima vez que sientas una emoción intensa. En lugar de distraerte, detente. Lleva la atención al cuerpo. ¿Dónde sientes esa emoción? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Pon una mano allí, respira profundo y di en voz baja: estoy aquí contigo, no voy a huirte. Ese pequeño acto de presencia puede cambiar años de desconexión. La sombra también se integra a través de la conciencia de proyección. Todo aquello que juzgas intensamente en otros, todo lo que te irrita desproporcionadamente, lo que criticas con más vehemencia, te está hablando de ti. No porque seas igual a eso que ves afuera, sino porque hay algo ahí que no has querido mirar dentro. Puedes practicar el espejo consciente cada vez que alguien te detone emocionalmente. Hazte estas preguntas. ¿Qué de esta persona o situación me molesta tanto? ¿Dónde existe eso, en menor o mayor medida, dentro de mí? ¿Qué parte de mí no soporta ver eso reflejado? Este ejercicio no es para culparte, es para empoderarte, porque cuando dejas de proyectar, recuperas tu energía, y al recuperarla, puedes empezar a transformarte desde dentro. La integración también necesita contención externa, un espacio terapéutico seguro, un círculo de confianza, un grupo donde puedas ser real sin temor a ser rechazado. La sombra crece en aislamiento, pero se calma en presencia. No necesitas miles de personas que te comprendan. A veces basta con una mirada que no juzga, con una escucha que no intenta corregirte, solo estar. Y no olvides el poder del ritual. Tu sombra necesita saber que te importa. Crea un momento sagrado para ti, aunque sea una vez a la semana. Enciende una vela. Escribe una carta a esa parte tuya que más has rechazado. Léele en voz alta. Dile: te veo, sé que estás ahí. Ya no necesito esconderte para que me quieran. Te honro porque formas parte de mí. ¿Te das cuenta? Integrar la sombra no es un acto violento, no es una lucha de luz contra oscuridad. Es un acto de amor radical. Es decirle a tu historia: te abrazo entera, no solo tus partes bonitas. Y sí, al principio duele, porque mirarte sin máscaras puede ser incómodo, pero luego aparece algo más profundo, una paz extraña, una claridad, como si por fin la casa interior comenzara a ordenarse. Para cerrar esta parte, quiero dejarte un ejercicio de integración que puedes hacer durante una semana: el altar de la sombra. Busca un lugar íntimo en tu casa. Coloca allí un objeto que represente una parte de ti que siempre has rechazado. Puede ser una foto, un dibujo, una piedra, algo simbólico. Cada día, siéntate frente a ese altar por 5 minutos. Respira y di en voz baja: hoy te veo. No necesito entenderte del todo para comenzar a amarte. Escribe lo que sientas luego de cada encuentro. La integración no sucede de una vez, sucede en pedacitos, en cada vez que eliges no huir, en cada vez que te sostienes en medio de una emoción difícil, en cada vez que decides no seguir repitiendo lo que te hizo daño. Y así, poco a poco, lo que era sombra comienza a ser luz, no porque lo cambiaste, sino porque lo habitaste con presencia. Dicen que después de caminar a través de tu sombra, ya no vuelves a ver la vida igual. Algo cambia, no afuera, sino dentro, y ese cambio, aunque invisible para muchos, es irreversible, porque cuando te atreves a mirar de frente lo que más has temido de ti mismo, ya nada puede esclavizarte con la misma fuerza, ni la opinión ajena, ni la necesidad de aprobación, ni ese pasado que cargabas como una piedra atada al pecho. Todo eso comienza a disolverse, no porque desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. Has vuelto a ti, y eso se nota. Lo primero que empieza a cambiar, como un eco silencioso, es la forma en que te hablas. Ya no hay tanta violencia en tu interior.
Ya no te atacas cada vez que fallas. Empiezas a entender que no eres una lista de logros, ni un conjunto de máscaras bien construidas. Eres alguien que está aprendiendo, alguien que se cae y se levanta, como todos, pero que ahora se cae con conciencia y se levanta con amor. Tu diálogo interno se convierte en refugio, donde antes habitaba una voz que te decía, no eres suficiente. Ahora emerge otra que susurra, estoy contigo, incluso cuando no sepas qué hacer. Y esa voz, que tal vez estuvo callada durante años, es la voz del auténtico ser. También cambia tu capacidad de presencia. La mente deja de ser ese torbellino incesante que te arrastra al pasado o al futuro, y te descubres más aquí, en este instante, en esta respiración, en esta mirada, como si la integración de tu sombra te hubiera devuelto la llave de la hora. Y es que cuando dejas de huir de ti, puedes por fin habitarte. Y eso, aunque parezca sencillo, lo cambia todo. Lo notas en tus relaciones. Ya no reaccionas con la misma intensidad, no porque te hayas vuelto frío, sino porque ahora sabes que el otro no es tu enemigo, es tu espejo. Cada encuentro se vuelve una oportunidad de expansión. Ya no amas desde la carencia, ni desde la necesidad de llenar vacíos. Ahora amas desde la elección, desde la abundancia de saber que ya no necesitas que nadie te salve, porque ya aprendiste a sostenerte solo. Eso no significa que no necesites a otros, significa que eliges desde un lugar más consciente, más libre, más verdadero. También lo notas en tu creatividad, porque esa energía que antes estaba atrapada en represión, en culpa, en miedo, ahora fluye. Lo que reprimías se transforma en expresión, lo que ocultabas se vuelve semilla. Y de esa semilla brotan nuevas formas de estar en el mundo. Tal vez te descubras escribiendo, pintando, cantando, o simplemente sintiendo el deseo de crear algo, una conversación auténtica, un espacio sagrado, una manera distinta de vivir tu día a día. No se trata de hacer cosas increíbles, se trata de permitirte ser canal de lo que habita en tu interior. Y cuando lo haces, el alma canta. La sombra, integrada, se vuelve aliada y empieza a mostrarte dones que no imaginabas que estaban ahí. Tu sensibilidad, antes temida, se convierte en brújula. Tu rabia, antes negada, en motor de cambio. Tu vulnerabilidad, antes escondida, en puente hacia lo humano. Y poco a poco, dejas de tenerle miedo a tu oscuridad, porque descubres que no hay luz sin ella, y así, sin darte cuenta, empieza a emerger una nueva versión de ti. No una versión mejor según estándares externos, sino una versión más real, más presente, más completa. Alguien que no necesita perfección porque eligió integridad. La integración de la sombra te conecta con un propósito que va más allá del ego. Ya no te mueve el reconocimiento, ni el aplauso, ni el deseo de encajar. Te mueve algo más profundo, algo que tiene que ver con el sentido, con el legado, con la huella que dejas en otros, incluso sin proponértelo. Te conviertes en alguien que no solo ha sanado su historia, sino que ahora la pone al servicio, no desde la soberbia de quien ya lo logró, sino desde la humildad de quien sabe lo que es perderse y lo que implica volver. Y ese volver no es una llegada, sino una forma de caminar. Te vuelves más compasivo, más abierto, menos reactivo, no porque seas perfecto, sino porque ahora tienes espacio interno. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo. Puedes escuchar al otro sin cerrarte. Puedes sostener la diferencia sin sentirte atacado. Puedes ser tú sin aplastar a nadie, y eso es libertad. Tal vez alguien te diga que te ve más sereno, que tus ojos tienen otra luz, que tu presencia calma, y tú, sin decir mucho, sabrás que eso no vino de afuera, vino de dentro, del trabajo silencioso, valiente y muchas veces doloroso que hiciste contigo mismo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas haberlo hecho todo perfecto para llegar hasta aquí.
No necesitas haber sanado cada herida, ni haber resuelto cada patrón. Lo que cambia todo no es la perfección, sino la disposición a mirarte con verdad. Y esa disposición ya lo cambia todo. Ahora puedes caminar por la vida con los pies en la tierra y el alma en paz. No porque nada duela, sino porque ya no huyes del dolor. No porque no haya sombras, sino porque ya no temes su presencia. Sabes que, si vienen, puedes sentarte con ellas, puedes escucharlas, puedes sostenerlas, puedes decirles, sí, te veo, ya no necesito esconderte. Y ellas, al sentirse vistas, se calman. Eso es madurez emocional, eso es integridad, eso es volver a casa. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste este viaje completo, gracias. No es fácil mirar hacia adentro. No es fácil quedarte cuando todo dentro de ti quiere huir. Pero tú te quedaste. Y eso dice mucho de tu alma. Quiero invitarte a algo antes de cerrar. Tómate un momento, respira profundo, coloca una mano en tu pecho y repite en silencio. Honro cada parte de mí, incluso las que aprendí a rechazar, incluso las que aún me duelen. Soy un todo y ya no me fragmento más. Es posible que llores, es posible que sonrías, es posible que no sientas nada. Todo eso está bien. Lo importante es que algo dentro de ti ha sido tocado, reconocido, despertado. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguna palabra fue medicina para tu camino, te invito a que compartas este video. Tal vez alguien más lo necesita. Alguien que está en silencio, atravesando su sombra sin saber cómo nombrarla. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando en el alma, en los símbolos, en los procesos internos que nos devuelven a lo esencial, a lo humano. Déjame en los comentarios qué ha sido lo más difícil de mirar dentro de ti y qué has descubierto que jamás imaginaste encontrar. Estaré leyendo, como siempre, no porque tenga todas las respuestas, sino porque caminar contigo también me transforma. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu valentía. Gracias por abrirte. Recuerda, no estás roto, no estás perdido, solo estás regresando a ti. Y eso ya es un milagro. Hasta la próxima. Nos vemos en el camino.